nada de lo que hacemos tiene que ver con lo que hacíamos en gestión de crisis antes de la llegada de iPhone. Digo de iPhone porque fue Steve Jobs quien rompió con todo el escenario que teníamos y que nos ha convertido a todos y cada uno de los que estamos aquí en un medio de comunicación en potencia. Vivimos en un mundo VUCA. No sé si habéis oído este concepto alguna vez. Seguramente muchos de vosotros sí. Vosotros ya sé que sí, obviamente. Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues me refiero a que cuando se produce una crisis tan brutal, y ya hemos hablado de Thomas Cook como esta, la capacidad de destrucción alrededor y la velocidad de diseminación de la crisis es enorme, es rapidísima. En cuestión de muy poco tiempo el daño se expande y genera grandes efectos colaterales. Entre otras cosas, bueno, pues por la propia complejidad del mundo, por la interconexión de las redes y por el escenario digital en el que nos encontramos. Es un mundo incierto, en el que, bueno, todavía hoy tenemos dudas de si va a haber Brexit o no va a haber Brexit, y según las noticias con las que nos levantemos por la mañana o cómo evoluciona a lo largo del día, pues podríamos hacer una porra y pensar por la mañana una cosa y por la tarde otra completamente distinta. Un mundo tan incierto que solamente el anunciar el Brexit pues genera, como hemos visto, ese efecto de que, bueno, pues sumado a otra serie de características o de factores, pues Thomas Cook tenga un problema, por ejemplo. Un mundo muy complejo en el que nosotros somos el mayor valor ahora mismo para muchas compañías, ¿no? Nuestros datos, esa minería de datos, y lo vimos con Cambridge Analytica, en el que realmente no entendemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No sabemos realmente a dónde está yendo esta sociedad, qué va a pasar con nuestro futuro como trabajadores. Hace unos días oíamos que había una sentencia de un tribunal anulando un despido de una mujer, pues porque se había trasladado, se había cambiado ese puesto de trabajo pues por un robot, ¿no? O sea, el mundo cada vez es más complejo, ¿no? Y no llegamos a entenderlo y evoluciona, y cuando creemos que lo estamos entendiendo, continúa evolucionando. Y desde luego ambiguo, muy ambiguo. Hace 2 años, 3 años, el planteamiento de los derechos de la mujer no era exactamente el mismo que el que tenemos ahora después del Me Too. Y ya no te quiero decir hablar de los plásticos. ¿Quién hablaba de los plásticos hace 2 años? ¿Quién se planteaba que había que retirar las bolsas de plástico de los supermercados? Y ahora nos hemos dado cuenta de que el cambio climático no es solo una probabilidad, sino que va mucho más rápido de lo que nos decían. Y buena prueba de ello hemos tenido, bueno, aparte que lo vemos todos los días a nivel mundial, pero las inundaciones que ha habido en el Levante español, en Valencia, en Murcia, en Andalucía, los incendios forestales que cada vez son mucho más potentes, todo esto nos está diciendo, bueno, pues que nos encontramos con una serie de elementos en el relato y en las preocupaciones de la sociedad, de las compañías, que antes no teníamos. Por eso nos encontramos en un mundo VUCA, mucho más difícil de manejar cualquier tipo de riesgo en este escenario. Por lo tanto, desafía todo lo aprendido. Y yo vuelvo a decir, no tenía ni idea en aquel año 1998, más o menos lo tenía todo medio controlado en el 2004, 192 muertos, 1.800 heridos, pero no había redes sociales. Muchas veces me he preguntado qué pasaría o cómo sería un 11M ahora con redes sociales. Esa pregunta me la hice durante mucho tiempo, cuando llegaron las redes sociales, año 2010, fuimos el primer servicio de emergencia Europa que abre canales en Twitter, Facebook y YouTube. Y me planteaba, bueno, pues cuando vimos cómo llegaba la desinformación, todos los bulos, ¿qué ocurriría cuando hubiera un atentado terrorista que fuera en riguroso directo? En riguroso directo. Y lo hemos visto. Y la primera muestra de ello fue Bataclan en París. Y a partir de ahí hemos visto todo. Llega a Barcelona, Cambrils. Pero Barcelona y Cambrils son 14 muertos. No son 192. Y fijaros la que se montó, ¿eh? Y la diseminación de desinformación y de bulos y de fakes que hubo a través de las redes.